por la mañana. Cosas, hermanos, referentes a la iglesia. Hemos estudiado que la iglesia estuvo en la mente de Dios desde la eternidad. La iglesia estuvo en su forma preparatoria desde el Antiguo Testamento. En los evangelios también la vemos así. Hemos estudiado el establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2. Y la semana pasada, hermanos, iniciamos el tema del propósito de la iglesia. ¿Para qué la creó Dios? ¿Para qué creó Dios la iglesia en esta tierra? Y bueno, la semana pasada respondimos a dos de esta respuesta. El primer propósito era adorar. Cuando la vemos la iglesia de Hechos, la vemos adorando a Dios. Y lo segundo decía teniendo favor con todo el pueblo, pues mostrando su amor al mundo. Y ahora vamos a pasar al tercer propósito y vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Un texto muy conocido, pero tenemos que recordar, hermanos, nuestro propósito. Dice allí: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga su palabra. El propósito de la iglesia: adorar a Dios, mostrar su amor al mundo. Y el propósito tercero, hermanos, es hacer discípulos. Bueno, hermanos, vamos a tratar de analizar un poquito el mandamiento. Vamos a ver, hermanos, que la necesidad de hacer discípulos, y que si los hacemos, hermanos, pues tendremos una gran bendición. La bendición, hermano, de la multiplicación. Vamos a empezar, hermanos, con el mandamiento. ¿Quién es el que está mandando, hermanos, a ser discípulos? Bueno, es el Señor Jesucristo, y lo dio con una gran autoridad. Después de que el Señor Jesucristo muere, sepultado y resucita al tercer día, Él se le aparece a los discípulos, aquí lo acabamos de leer, y les dice: todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada, le concedieron, se la otorgaron todo el poder en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. Esto, hermanos, es una gran autoridad. En esa autoridad, hermanos, manda a sus discípulos y por extensión, hermano, a la iglesia a ser discípulos. Y la pregunta es: ¿estamos haciendo discípulos? ¿Los padres están haciendo discípulos a sus hijos? ¿Los hermanos grandes o viejos en la iglesia están haciendo discípulos a los jóvenes, a los más nuevos? El Señor, hermano, manda con la autoridad a ser discípulos. Y acuérdense que un discípulo es un seguidor. Un discípulo es el que va detrás y quiere ser como su tutor, o en este caso, como su maestro. Bueno, a los discípulos les dice Jesús:
Pues saben lo que yo he hecho con ustedes. Ustedes son mis discípulos. Pues ahora les toca a ustedes. Yo me voy a regresar al reino con mi Padre, a la gloria. Y a ustedes les va a tocar hacer lo mismo que yo hice con ustedes. Hacer discípulos. Esta es la autoridad. Pero también, hermano, Él lo dio con una visión mundial. Él simplemente hubiera dicho, hagan discípulos aquí en Jerusalén, muchachos, y quédense tranquilos. Bueno, a lo mejor vamos a expandirlo todo Judea, Samaria y Galilea, y allí que se termine todo. Pero él, hermano, usó algo que inclusive muchos comerciantes o muchas tiendas de autoservicio y marcas, hermanos, como la Coca-Cola, han tomado una visión mundial. No se conformaron por estar en una colonia, en una ciudad, en un estado, en un país, sino que cruzaron fronteras, hermano. Y hoy tenemos, hermano, empresas que están en casi todas partes del mundo. Donde tú vayas encuentras McDonald's. Tienen visiones, hermano, mundiales. El Señor tenía esta visión. Él no vino, hermanos, para salvar solo a los judíos. Él vino, hermano, para salvar a todo el mundo. ¿Y cómo va a salvarlo? A través de la iglesia que tiene una visión mundial. Esto es como Él dijo, vayan a todas las naciones. A todas las naciones, hermano, es la misión y la visión. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos nosotros, hermano, en nuestra comunidad y luego se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo hasta que hay iglesias, hermanos, que tienen pues misioneros en casi todas las partes del mundo. Esto es algo, hermanos, que la iglesia debe de hacer. Los americanos tienen un dicho que dicen, si no van tus pasos, que vayan pues tus pesos. Esto es algo, hermanos, que ellos hacen, ellos patrocinan, ellos ayudan, ellos sustentan, ellos construyen iglesias, ellos, hermanos, se esfuerzan porque el evangelio pues sea predicado no solamente en sus paredes, sino que más allá, hermanos, en esa visión mundial que tenía el Señor Jesucristo. Esto es algo, hermanos, que tiene la iglesia como misión. Cada uno, hermanos, en sus posibilidades, debe de entrar en esta visión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es ayudar a 1, 2 o 3 misioneros para que esta misión mundial pueda cumplirse en esta tierra. Pero también, hermano, la dio el Señor no solo con su autoridad y su gran visión, sino que también, hermano, con su presencia. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. Él ya se va, hermano. Esta es una de las apariciones y parece ser que es la penúltima, hermanos, o la última, antes de la ascensión. Yo estoy con vosotros todos los días. Es una presencia, hermanos, eterna. Hasta el fin del siglo, hasta el fin de la era, hasta el fin del tiempo. La presencia del Señor está con nosotros y sabemos que Jesucristo está entre nosotros, pero Él también lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esto lo vimos la semana pasada, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, empezamos por donde estamos y nos vamos extendiendo y nos vamos extendiendo, y así es, hermano, como se hace la evangelización mundial. Empezó en Jerusalén, pero no salían, hermanos. Entonces el Señor permite una gran persecución y salen, hermanos, y los que van huyendo, ellos van predicando el evangelio, llegan a Antioquía y les hablan a los griegos. Y allí en Antioquía, hermano, crece una gran iglesia, y esa iglesia, hermano, empieza a tener sus primeros misioneros, que fue pues Bernabé y Pablo, los que hicieron los viajes para establecer iglesias, hermano, pues como lo dice, hasta el último de la tierra. Esto es algo, hermanos, que la iglesia del primer siglo inició y que nosotros tenemos que continuar. Pasaron muchos años, hermano. La iglesia estuvo en Europa y después brincó, hermanos, hacia América, y llegó a nosotros, y hoy tenemos la iglesia del Señor y tenemos, hermano, la oportunidad no solamente de ser discípulos de Jesús, o sea, de bautizarnos y nacer de nuevo y ser discípulos, sino también de hacer discípulos como iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 21 al 24, mira cómo lo hacían ellos, hermano, los apóstoles, cuando llegaban a lugares vírgenes o a lugares donde no se había sembrado el evangelio. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Qué necesitamos hacer para tener muchos discípulos? Anunciar el evangelio. Porque si no anunciamos el evangelio, nunca vendrán los discípulos, o sea, los que se bautizan. Ellos, hermano, anunciaban las buenas nuevas. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Y en su nombre hay salvación y vida eterna. Si tú crees, te arrepientes y te bautizas, entonces tú puedes venir a nacer de nuevo y a reconciliarte con Dios. Y ahora, ya bautizado, empieza la vida del discípulo, el seguidor. Y luego dice: volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué se tiene que hacer con los que ya se bautizaron? Confirmar los ánimos de los discípulos, exhortarlos a que permanecieren en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces nosotros, hermano, les decimos a las personas solo los beneficios de venir a Cristo. Y cuando vienen los problemas, las tribulaciones y las angustias, la gente abandona, hermano. Ellos no ocultaban esto. El camino es angosto, poco transitado, es difícil, y hacia arriba, y hay que cargar cruces. Este es el camino, hermano, hacia el cielo. Y tiene muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas lágrimas. Vivimos en un mundo caído. Y, hermanos, esto es lo que el Señor nos promete: estar junto a nosotros.
En las pruebas, en las tentaciones, en las dificultades, el Señor está con nosotros. Es una gran presencia. El mandamiento de hacer discípulos es para todos, hermano. Para todos. Los padres tienen esa autoridad delegada por Dios para hacer discípulos a sus hijos, a sus hijas. Deben de ser, hermano, discípulas del Señor. Esta es una gran comisión que Dios manda. La visión no solamente está allí, hermano, sino también nos podemos expandir con nuestra familia, aún con los de arriba, nuestros padres y abuelos. Nosotros podemos, hermano, tener esa visión, la visión de Dios, y Él promete estar con nosotros, ayudarnos. En la iglesia es igual. Si nosotros predicamos el Evangelio, si nosotros bautizamos y nosotros cuidamos a las personas y les enseñamos todas las cosas que Jesús enseñó, entonces se quedarán en las tribulaciones, en las pruebas, en todo tiempo como verdaderos discípulos de Jesús. Este es el propósito. Yo creí que venir a la iglesia era venir y pasar un ratito bien e irme y olvidarme de todo. Pues ese no es el propósito de Dios. No es entretenimiento, no es. No cuentan chistes, no. Contamos la palabra de Dios. Y Dios dice que tenemos este mandamiento: hacer discípulos. Y la pregunta sigue en el aire: ¿estamos haciendo discípulos? Bueno, ¿qué más podríamos decir de este mandamiento? Es el propósito de Dios. Bueno, hermano, podríamos decir que lo dijo Jesús porque cada iglesia, hermano, es un organismo vivo. Y la iglesia, hermanos, que es sana, no solamente en doctrina, hermano, sino que una iglesia es un organismo vivo y también debe de ser sana espiritualmente. Esta iglesia, hermano, tiene la necesidad de hacer discípulos hoy en nuestros días por varias razones. Y una de ellas, hermano, es porque hoy tenemos en la calle, en el radio, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, hermano. Hoy tenemos abundancia de falsa doctrina. No saben qué barbaridades dice la gente en aquellas emisoras llamadas así cristianas y aquellos canales, hermanos, donde las personas predican de Dios. Hay bastante, hermanos, falsa doctrina, y los discípulos deben de ser adoctrinados, porque si no, en lugar de ser iglesia de Cristo, se va a convertir en una secta más por la falsa doctrina. La falsa doctrina siempre ha existido, hermano, desde el principio de la iglesia. Y esos son uno de los retos que después vamos a ver en detalle, pero nada más como un ejemplo. Mira, ya en el año 50 más o menos, 33 por ahí, 35, 6 por ahí, murió el Señor Jesucristo. No tenemos fecha exacta, pero ya por ahí, por el 50, hermano, hubo lo que se llama un concilio, una reunión de ancianos, predicadores, apóstoles, para tratar problemas teológicos, o sea, problemas de la doctrina de Dios. Y mira lo que dice aquí en Hechos 15, 1 al 3. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, ¿qué pasa? Oye, Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será. Y ahora estos están diciendo, bueno, sí, pero te falta también. ¿Has leído tú en la ley que diga el que sea circuncidado es salvo? No hay texto. Pero así es la falsa doctrina. La gente lo cree, hermanos, lo recibe, lo predica. Y hay gente que hasta lo defiende con su vida. Esto es falso. Esto es una herejía. Esto es una falsa enseñanza. ¿Venían de dónde? De Judea. Y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Eso es mentira. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda. Esto es algo, hermanos, que necesita hacer cada discípulo. Necesita aprender la doctrina, la verdad de Dios, para poder distinguir de la falsa doctrina. Necesita, hermano, aprender a hablar sobre ello, a contender sobre ello y no dejarse intimidar, hermano, porque la verdad es Jesús y libera, y la mentira esclaviza. Y dice, hermanos, lo siguiente: eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos a tratar esta cuestión. Hermano, es algo que pasó, pero tiene que ver con la salvación. Tiene que ver, hermanos. Ahora levanta tu mano y repite conmigo estas palabras y ya eres salvo. Mentira, hermanos. Porque dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero se predica como verdad y mucha gente la cree, hermanos. Bueno, aquí tenemos el primer caso de esta falsa doctrina. Hubo una reunión grande, hermanos, entre personas grandes, ancianos, apóstoles, líderes de iglesia. El apóstol y a Bernabé, ahí lo traen en medio como pelotita. Y al final de toda esa reunión que duró mucho tiempo, mira la conclusión. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de sacrificado a los ídolos. Los gentiles eran pues muy idólatras, América Latina es igual, de sangre, de ahogado, de fornicación, y si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasarla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, le entregaron la carta. Oye, imagínate que allí en esa reunión no hubiera estado el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, hermano, ilumina. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo convence, redarguye. Los equivocados, hermanos, reconocieron que estaban equivocados. Y Pablo y Bernabé les ayudaron a entender que no es a través de la circuncisión, ni es a través, hermano, de los ritos de Moisés como van a ser salvos. Si fuera así, entonces ¿para qué vino Cristo?
Lo ahogado es un animal ahogado. Cuando el animal está ahogado, muere en su sangre y la sangre se contamina con la carne, se pone negra y pues eso es malo. Eso es malo para la salud, pero también no se derrama la sangre, que es lo que se debe de hacer. Se tiene que derramar la sangre. Ahogado es un animal, bueno, yo no sé, ustedes en el pueblo cuando un animal se ahogaba, pues no se lo comían, aunque pues hay necesidades, ¿verdad? Pues si es el único que tenías. O cuando un animal se ahorca, luego si te daban cuenta, lo sangraban para que saliera. Eso es lo que significa un animal que murió ahorcado. La fornicación, pues inmoralidad y la sangre, hermanos, ya que estamos en este punto, la sangre es uno de los mandamientos atemporales. Quiere decir que no está sujeto al tiempo. Se prohibió comer la sangre cuando salió Noé del arca. Toda carne puedes comer, pero derrama su sangre. En la ley se prohibió comer la sangre. Y dice, porque en la vida la he puesto ¿en dónde? En la sangre. En la sangre. Le cortas la cabeza a la gallina y anda caminando, corriendo sin cabeza. Pero se desangra. La vida está en la sangre, también en nosotros. Te cortas un brazo, un pie, hay algo, una amputación, taponea, porque si no, se llamaba. Pero si lo tapan, él va a vivir. Bueno, algunos, ¿verdad? Si tienen atención médica. La sangre es un mandamiento atemporal. Aquellos que les gusta la moronga, a nosotros no nos gustaba, pero era lo más barato. Era más barato un taco de moronga que un taco de suadero o de longaniza. Era más barata la moronga. O la morcilla, ¿verdad? Le llaman algunos también. Bueno, hay que abstenerse de ello, hermanos, la idolatría. Todos estos eran pecados muy comunes entre los gentiles y el Espíritu Santo da estos mandamientos. Pero sabemos, hermanos, que este problema se solucionó, pero ahorita, hermanos, ahorita es un problema muy grande. Mira, el problema de esto, de que si el discípulo no está bien enseñado, bien entrenado, bien doctrinado, el problema, hermano, es que puede ser engañado. Y hay veces que nosotros pensamos, bueno, pues las herejías están afuera, las sectas están afuera y los sectarios también. La iglesia es un grupo cerrado, pero no es así, hermano. No es así. No fue así en el principio y no es así tampoco, hermano, en nuestros tiempos. Es muy raro, hermano, que alguien que venga de afuera no haya tenido ya un trasfondo religioso. ¿Sí, hermano Israel? Sacrificado a los ídolos. Pues ponle la mesita a los muertitos. Eso podría ser un ejemplo. O que vamos a la fiesta del patrón y nos van a dar de comer en honor a la Virgen de, ¿cómo le decía? Unos hermanos, ¿cómo me decía que era esa comida ofrecida a la Virgen? ¿Cómo se le llamaba? Ándale, reliquia. Ahí está.
el sacrificado a los ídolos. Literalmente, ahí está. El 12 de diciembre le gusta ir allí a la Guadalupana porque dan tamales con su champurrado. Bueno, ¿es en honor a qué? Pues a la Virgen. Es el comer cosas en honor, en sacrificio a los ídolos. Bueno, decía yo ahorita, hermanos, que pues es muy difícil que alguien venga a la iglesia y que no tenga un trasfondo religioso. Sí hay, hermano. Sí hay personas que no saben nada de Dios, no saben nada de la Biblia, pero por lo regular alguien va a saber algo, hermano. Va a venir de la iglesia denominacional o de la iglesia tradicional, o él se va a venir de su propia iglesia o de su propia filosofía. Hay algo. ¿Quién cree que hizo este problema? ¿Los que venían del judaísmo o los que venían de el mundo adorando a Zeus, los griegos, del paganismo? ¿Quiénes? Los judíos, hermano, porque esa es su religión. Ellos están diciendo, oye, se circuncidó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo circuncidé a mi hijo y todos tienen que seguir igual. Pues no es así, hermano. Mira, ahí está. Entre toda la discusión, el 5. ¿Con quién discutía Pablo y Bernabé? Porque algunos de la secta, ¿de qué? Los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles, ¿qué dice? Es que guarden la ley de Moisés. Allá viene el sabatista y se convierte, hermano, pero bueno, se bautiza, pero no se convierte y dice, hermano, ahora tenemos que reunirnos los sábados porque es pecado reunirse otro día. ¿Verdad? Y viene el denominacional, hermano, que desde pequeño movía el pandero y tenía las bocinas hasta que tus oídos casi se rompían. Y ahora hay que ponerle guitarra y nada de que de viento, eléctrica, tambora y todo. Es que de allá viene, hermano, o sea, viene, lo trae. Esto es algo que nosotros debemos de enseñar. Debemos de enseñar la verdad de Dios y al enseñar la verdad, hermano, la mentira no puede prevalecer. ¿Qué hubiera pasado si aquí los ancianos, los apóstoles, los líderes y aún el Espíritu Santo se hubieran callado y hubieran dicho, está bien, como ustedes quieran? Pues hermano, sería pues el judaísmo con cristianismo una mistura. Y esto, hermano, de hacer discípulos es una necesidad. Y también es una necesidad no por la falsa doctrina, por las sectas religiosas. ¿Sabes cuántos había en el tiempo de Jesús? Pues en el Evangelio contamos 4. Fariseos, saduceos, esenios y celotes. 4. ¿Cuántas sectas hay en nuestros días que se llaman cristianas? Cientos, hermanos, cientos. Ya cualquier persona agarra su Biblia Todson y dice, ahora yo soy un pastor. Y empiezan a levantar sus propios, hermanos, grupos. Esto es algo que vemos en nuestros días y por eso tenemos que enseñar la necesidad de hacer discípulos y también, hermano, es por la brevedad de la vida de sus miembros. El Señor Jesucristo hizo sus discípulos y se fue. Ahí los dejó.
Los apóstoles, hermano, hicieron sus discípulos y se fueron. Y los que quedaron, pues ahora tienen que enseñar las doctrinas, ahora tienen que perseverar, ahora tienen, hermano, que seguir haciéndolo. Esta iglesia, hermano, en los 50 y en los 60 era robusta. Y allá arriba llenaban a todos los jóvenes, nos decía nuestro hermano Alonso, que vino por allí en aquellos tiempos. Llenita. Y ahí también tenemos un libro de fotos. Pero todos esos líderes murieron. ¿Cuánto tiempo nos va a dar el Señor aquí? Los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Ya, hermanos, ya no esté haciendo tantos planes. Conságrese y ponga su mirada ¿en dónde? En lo alto. El Señor te está diciendo a dónde vas a llegar. ¿Qué es lo que va a pasar después que nos muramos? Algunas iglesias se han desaparecido. Y se han desaparecido, hermanos, porque no han hecho discípulos. Vimos nosotros, hermano, a Roboán, el hijo de Salomón, cómo entró en el trono. Y él entró con una visión maravillosa, poniendo a Dios en su reino, lo que no hizo su padre, y era de madre pagana. Pero él puso en su corazón empezar con Dios, y los 3 primeros años fueron excelentes. Fortificó ciudades, hermano, y lo que hizo fue que las abasteció para tiempos de crisis o guerra. Pero él puso a su hijo, hermanos, como preparándolo para que cuando él muriera, él siga como rey en Israel. Y es lo que no hizo Salomón. Su hijo sí lo hizo. Y nosotros tenemos que hacerlo, hermano, porque pues no somos eternos. Nos vamos a ir. Y tus hijos deben de quedarse con una sana doctrina, deben de quedarse con la fe y deben de quedarse, hermanos, como discípulos del Señor Jesucristo. Este es el propósito, hermano, de el mandamiento. Y ya nada más voy a leer en lo último, la bendición. La bendición de hacer discípulos es: permanecen las iglesias locales, hay madurez en sus miembros y llegará el crecimiento. El crecimiento llegará automático si sembramos y maduramos a los discípulos. Entonces, hermano, aquí estamos en conclusión y la terminación de este tema, esperando que nos ayude para recordar para qué fuimos creados, para qué nos salvó Jesús. Bueno, para ser discípulos, Él nos mandó, tenemos esa necesidad y tenemos esta bendición. La tendremos, la iglesia crecerá, se establecerá y pasarán los años y vendrán otros hermanos, pero seguirá pasándose la fe, seguirá pasándose el conocimiento, seguirá pasándose el amor en todos aquellos hermanos que continúan. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Tenemos un receso de 9 minutos.